¿Cómo debe ser la inclusión de niños con condiciones especiales en las aulas regulares? Es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a dos especialistas en la materia. La primera es Nailep López, licenciada en Educación Especial, Dificultades de Aprendizaje y especialista en Lectura y Escritura. Y también hay Deilianis Machín, psicopedagoga especialista en dificultades de aprendizaje. Bienvenidas, gracias por haber aceptado. Gracias por la invitación. No, a ustedes por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy a acompañarnos a tratar este tema tan importante. Quisiéramos iniciar esta conversación pues solicitándoles que ustedes me expliquen cómo debe ser ese proceso que pues debe atravesar un niño antes de iniciar clases en un colegio privado o público de manera regular. Ok, lo primero que debe realizarse es el pronto diagnóstico. Según observe el representante de ese niño o ese estudiante, las características que vaya presentando ese infante, entonces puede dirigirse a un especialista, o también lo pueden hacer a través de la remisión del colegio o de la maestra del aula regular. Por lo general en la escuela, algunas maestras observan algunas características que desencajan, se podría decir, con el resto del grupo. Entonces se hace la debida remisión, el representante acude con el niño a los especialistas, por lo general llegan primeramente al psicólogo, el psicólogo realiza una serie de evaluaciones y dependiendo de los resultados que arroje el diagnóstico, entonces se puede incluir a ese niño en algún colegio que se adapte según sus características. En el caso que, digamos, la situación especial o la condición especial se le descubra al pequeño ya entrada, digamos, ya estando en un colegio, ya en un grado más, a lo mejor un nivel más alto y no iniciando. Pero cuando se tiene a un niño en casa con condiciones especiales y se quiere incluir o inscribir en un colegio regular, ¿cómo debe ser primero esa toma de decisión por parte de los padres? ¿A dónde acudir? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Sí, es importante que los padres sepan que el hecho de que su hijo tiene una condición especial no amerita que esté en un colegio especial. A veces tenemos niños en colegios especiales que tienen una capacidad para estar incluidos en cualquier escuela regular, porque cognitivamente pueden avanzar muchísimo. Indistintamente pudiera tener a lo mejor 10 años y lo vemos en comparación con otro niño de 10 años y quizás allí es cuando notamos ciertas diferencias, pero podemos incluirlo quizás en un grado por debajo de lo que corresponde, 1 o 2 grados, pero puede estar en la escuela. Entonces, nunca tener como parámetro una norma, esta es la edad que tiene y debe estar en este grado, sino que es de acuerdo a su condición. Y el padre tiene que tener muy claro su diagnóstico. Debe ser muy sincero también, porque suele suceder que a veces incluimos a los niños y los docentes no tienen la certeza de exactamente qué es lo que está sucediendo con el niño. El temor de los padres a que su hijo sea rechazado hace que ellos a veces oculten el verdadero diagnóstico o no sean totalmente sinceros con la docente. La docente necesita que se sea realmente sincero con él, claro, que el niño sea evaluado por un equipo interdisciplinario, está el psicólogo, muchas veces el neuropediatra. Dentro del colegio. No todos los colegios tienen el personal. Ese es uno de los problemas que se da dentro de la escuela. Dentro de la escuela, el aula regular, el docente es un docente de aula regular, un docente integral. Entonces, un docente que trabaja con educación integral pocas veces tiene las herramientas para trabajar con educación especial. Puede que en su carrera vea una materia o dos. Claro. Relativas a la educación especial, pero cuando llega al aula, pues lo que pretende pues es tener a sus chicos con las mismas características, que además es una cosa muy utópica porque no vamos a tener en un aula niños con las mismas características. Exacto, no, en un aula hay demasiadas diferencias entre los niños, cada uno tiene un carácter distinto. Totalmente. Claro. Pero ¿cómo debe hacerse esa evaluación? Es decir, si una padre en este momento nos está viendo y tiene en casa a un niño con alguna condición especial, y quiera pues ya iniciarlo desde preescolar en un colegio regular, ¿cómo debe ser? ¿A dónde debe acudir? O sea, ¿debe ir previo a un psicólogo antes de digamos, inscribir al niño en algún colegio regular, bien sea público o privado? Por lo general, el primer especialista que tiene más de cerca al niño es el pediatra. Las madres pueden comentar esto con sus pediatras y posteriormente el especialista hará la remisión al siguiente especialista, valga la redundancia, que él considere necesario para hacer una pronta evaluación. Por lo general,
se remite a un neuropediatra, se hace la evaluación neurológica y a partir de allí se determina con qué siguientes especialistas va a estar el niño. Puede estar con un psicólogo. A partir de esa evaluación se remite a evaluación psicopedagógica, que es donde se aborda todo el aspecto psicológico, pero también dándole importancia a toda esa parte académica y escolar que necesita el niño para irse desarrollando. También allí en el área psicopedagógica se nivela el niño para que pueda entrar a una escuela regular, si el representante así lo desea. Como bien decías, no todas las características son encajables dentro de la escuela regular, sin embargo no es imposible. Tenemos muchos niños, ahorita se evidencia muchísimo que hay muchos niños con diversas características dentro de las aulas. Como decía Nailek, los docentes de aula regular no están capacitados ni tienen las herramientas. ¿Pero por qué razón? Primero, porque el Estado o las escuelas públicas, voy primero con las escuelas públicas, no brinda esa atención necesaria a esa población. Desde la educación del docente, desde allí no se está reforzando el trato con niños o con condiciones especiales. Desde allí, porque yo trabajé varios años como profesora en el Pedagógico de Caracas, que es la UPEL, pues es formadora de docentes, es la formación de docentes. Es la escuela de los docentes. Entonces, lamentablemente, nuestros estudiantes de educación integral pocas veces ven una o dos materias a veces electivas que tienen que ver con lo que es el niño especial en el aula y realmente no te da las suficientes herramientas para trabajar con el niño. Inclusive a veces el mismo docente especialista, en el caso de nosotras psicopedagogas, estamos trabajando con los niños y a veces llegan condiciones que están una cosa te lleva a la otra y de repente la condición del niño es muy compleja. Y a veces las herramientas se te quedan cortas, porque esto es como la carrera de los médicos. Tú siempre tienes que estar estudiando. En educación es igual que en la carrera de los médicos. Siempre te tienes que estar formando, porque ese niño que tú tienes en el aula es distinto, y el niño que vas a tener el año que viene es también distinto si tenga la misma condición. Entonces eso hay que irlo trabajando y buscando las herramientas necesarias. El docente tiene que estar en constante formación. Desde la base de la formación en educación universitaria, lamentablemente, el docente que va para el aula regular carece de las herramientas para trabajar con el niño. Por supuesto que es el derecho del niño ser incluido, claro, y el docente pues tiene que brindarles las mejores herramientas posibles para que él avance. ¿Qué está sucediendo en la realidad? Que a veces el docente no sabe cómo hacerlo. Entonces el niño se le convierte en un problema en el aula, y a veces no es uno, a veces son dos o son tres, más los problemas que pueda tener en la cotidianidad de un aula regular. Entonces, por eso la docente tiene que tener claridad de lo que es el diagnóstico del niño, cuál es exactamente su condición, y amerita pues la evaluación de todos estos especialistas que ya ha venido mencionando Deiliani, y quizás hasta otros especialistas, porque probablemente amerite terapia de lenguaje, terapia ocupacional, dependiendo de la condición que tenga, y son especialistas que deben estar a la par de lo que se está haciendo en la escuela. El psicopedagogo debe estar allí permanentemente acompañando, y muchos niños ameritan el tutor, que es el que está en el aula toda la mañana con el niño, haciendo las adaptaciones necesarias para ir trabajando lo que la docente está haciendo en el aula. Ahora bien, hablamos de niños con condiciones especiales, pero ¿cuáles son esas condiciones y cuáles son las más regulares en este momento en las aulas regulares? Fíjate, las condiciones son principalmente las que tienen un origen neurobiológico. Tenemos las más comunes, como son el retardo mental, súper común. También tenemos el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y también tenemos los trastornos de desarrollo generalizados, que son aquellos trastornos que no están bien especificados. ¿Cómo Sin cuáles? embargo, se ubican dentro del trastorno del espectro autista, como por ejemplo los derivados del Asperger, es uno de ellos y es muy común ahorita encontrarlo en las aulas. La mayoría de los niños que se incluyen en las escuelas ahorita, y los más fáciles de adaptar o que llevan ese proceso de adaptación un poco más fácil, son los niños con trastorno del espectro autista y también los niños con déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo hacen en las aulas de clases para a lo mejor detectar esa actitud del niño y pues confirmar que en efecto es un niño con alguna condición especial que se encuentra en esta aula regular? Sí, bueno, el docente, fíjate, esto es muy importante porque
nos está llevando a lo que es la etiqueta. En el aula estamos etiquetando muy a la ligera a los niños, o se está etiquetando muy a la ligera a los niños. Está pasando en Entonces, este momento está pasando en el este país. momento. Y lo decimos nosotras porque como nosotras tenemos atención privada, los niños que nos llegan, que nos remiten, colegios, maestras, los mismos representantes, es por marcando la diferencia de ese niño respecto a los demás, a los compañeros. Entonces, cuando tú evalúas, te das cuenta que realmente el niño no tiene ninguna condición especial, no tiene ningún problema que amerite estar en una escuela especial, sino que sencillamente es un niño que puede ser un poco más inquieto, que no llega al déficit de atención o hiperactividad, sino que es más inquieto, tiene otras curiosidades, y yo digo que es el niño del día a día, del mundo que estamos viviendo en este momento, o sea, no puede ser el niño de hace 20 años. No son, los niños que a mí me llegan ahorita no son los niños que tuve hace 22 años por primera vez en educación, es imposible, y pueden tener el mismo diagnóstico, déficit de atención con hiperactividad, y no son el mismo niño, es un niño totalmente distinto, en un mundo distinto. Entonces, si nosotros no tenemos claridad, si la docente a la ligera etiqueta cualquier conducta, podemos estar a veces marcando a niños de una manera muy indiscriminada, y lo que marca en él una sentencia, básicamente. Suena muy duro, pero claro, es así. ¿Cómo debe ser o cómo debe manejar esta situación los padres? Esa pregunta se las dejo en el aire. Vamos a hacer un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones, y estamos tratando con especialistas el tema de cómo incluir o cómo debe ser ese proceso de inserción de niños con condiciones especiales en aulas regulares. Ya regresamos. Recuerden también que su participación para nosotros es importante, y es por eso que colocamos a su disposición nuestras redes sociales @solucionesgb en Twitter y en Instagram. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones, así que acompañen todas sus recomendaciones, sus comentarios con esta etiqueta. Estamos conversando con dos especialistas en la materia en torno a la inclusión de niños con condiciones especiales en las aulas regulares, y justamente les había dejado una pregunta al aire. Es cómo manejar o cómo debe ser ese manejo de esta situación con los padres. ¿Cómo debe ser la actitud de los padres ante pues, la situación de tener a un hijo con condición especial en una escuela regular? Ok, lo primero, al momento de darle la noticia al padre de que su hijo presenta una condición especial, si esa condición no es notoria, como en algunos casos sucede, que la condición se evidencia físicamente, entonces lo primero es ser muy receptivo. El padre tiene que estar dispuesto o venir ya preparado, uno lo debe preparar el especialista a recibir, puede ser un diagnóstico que ya él venía sospechando del mismo. Se le deben de dar las herramientas necesarias, no solo el diagnóstico, sino también abordar la parte psicológica del representante. El representante se ve también afectado, no solo el niño, sino todo ese vínculo familiar. Y posteriormente involucra también al colegio. Esa es una triada con la cual se debe trabajar siempre. Trabajar el aspecto psicológico con los padres es muy importante, porque a partir de allí ese representante va a brindar el abordaje necesario para su niño o para su estudiante. Por supuesto debe estar abierto a recibir cualquier sugerencia de remisión a algún otro especialista, para que se hagan las posteriores evaluaciones, y de esa manera ir abordando poco a poco. No solo se aborda al niño, desde la consulta psicopedagógica y también la psicológica, por lo general la primera consulta es con el padre. Entonces no solamente se investiga y se hace una anamnesis de todo lo que trae el niño, de los antecedentes del niño, sino también de los familiares, porque es importante conocer ese contexto para su posterior abordaje. Entonces a partir de allí se le brindan las herramientas necesarias, se comienza a abordar a todo ese núcleo, todo el núcleo familiar, y bueno, a partir de allí se le puede crear el plan de abordaje y realizar la posterior inclusión a las escuelas. Justamente comentábamos en el bloque anterior que las características de los niños en un aula regular es bastante variada, y cómo debe ser ese compañerismo, ese trato o esa integración de ese niño con esa condición especial, o con alguno de los tipos de condiciones especial en esta aula de clase con otros niños que pues no tienen la misma condición. Sí, eso es muy importante. Bueno, comenzando por lo que dice Deilanis, que es crear una base que le dé seguridad al niño, y eso tiene que ser desde el entorno familiar. Para eso tenemos que el padre
El padre llega siempre a la consulta con un grado de desesperación muy grande y a veces es un grito de auxilio. Claro, en el caso que ya descubren con edades más avanzadas de los niños, ¿no? Sí, y a veces conociendo la condición, pero a veces el grito de auxilio es, ok, tiene esta condición, pero ¿qué hago? Porque el padre se desespera porque no tiene tampoco las herramientas. Entonces hay que brindarle muchísimo sustento a la familia y en esa medida el niño va a tener mayor seguridad porque se le va a brindar todo el sustento al hogar, ¿no? Información. La información es darle importante. mucha información porque a veces el grito de auxilio de los padres, yo no sé qué hacer con esto. Entonces, bueno, ese es nuestro aporte. Pues mira, hay un mundo de posibilidades abiertas para que tu hijo salga adelante. Y bueno, dentro de eso está la inclusión en el aula regular. Probablemente, pues, si la evaluación lo muestra, el niño puede ser incluido en un aula regular. El trabajo con los niños en el aula no es una tarea fácil, pero sí se logra. Sí se logra porque los niños tendemos a pensar, bueno, los niños son muy crueles entre ellos, no sé qué. Es verdad, exacto, pueden ser muy crueles, pero así como son crueles, pueden ser muy sensibles a muchas situaciones. Si él ve que a su alrededor se le sensibiliza realmente ante esto, el niño va a ser el primero que va a colaborar para ayudar a su compañero. Entonces, si nosotros tener a los niños incluidos en el aula regular se hace una común que no tiene por qué ser algo fuera de lo normal. O sea, a veces entras a un colegio y ves un niño especial, como cuando vas a un sitio a comer y de repente el que te limpia la mesa o te recoge la bandeja es un chico que está incluido en el campo laboral. Y a veces la gente se queda sorprendida. No, es que eso tiene que ser nuestra cotidianidad. Eso y debe ser así normal. mismo tiene que ser la cotidianidad en el aula regular. Entonces, que eso sea la cotidianidad del niño permite que se sensibilice ante las circunstancias que puede estar presentando su compañero y se haga su aliado y se haga realmente su compañero y quien lo pueda ayudar y le pueda brindar herramientas. A veces entre ellos mismos la docente explica y nos ha pasado muchas veces, explicas y lo pones de una manera y lo pones de otra y hay un niño que no entiende y pones a ese niño con otro niño y no te estoy hablando de repente de condiciones especiales, pero lo pones con otro niño y ese otro niño le explica en un momentico, tú no sabes cómo hizo, a lo mejor utilizó las mismas palabras y el niño entendió. Y lo mismo sucede cuando nosotros incluimos a un niño con condición especial. Entonces tenemos que sensibilizar al grupo de compañeros ante esta situación. Y esto puede suceder con cualquier cosa, porque yo tuve una oportunidad, una niña con diabetes en el aula, y ella escondida iba a la cantina a comer chucherías. Y yo la descubro cuando ella se le baja el azúcar en el aula. Eso es una cosa horrible. Cuando los muchachitos le secundaban y le sacaban porque en la cantina sabían que a ella no le podían vender, pero entonces los compañeritos ella los tenía todos de cómplices. Se tuvo que hacer un trabajo de sensibilizar a los niños porque era tan importante evitarle estas cosas a ellas y ellos se convirtieron en cómplices. Se hace ese trabajo de sensibilización en este caso cuando se tiene un compañerito con alguna discapacidad, una discapacidad, una condición especial. Se debe hacer, se debe hacer. No es opcional, se debe hacer. Y para eso sí hay el colegio. Pero se está haciendo. Bueno, en algunos colegios sí. En algunos colegios sí, en muchos no tanto. Fíjate una cosita. Por lo general, el primer patrón de rechazo lo establece la escuela, no los niños. A eso mismo voy. ¿Cómo es las directivas de los colegios están preparadas para recibir a niños con discapacidades, con condiciones especiales en sus colegios? Fíjate, todo gira dependiendo de, primero, la cantidad de apertura que tenga esa directiva. Y segundo, la preparación o quizás ya la experiencia que tenga esa escuela. Entendemos perfectamente a los docentes de aula regular porque quizás no tienen ninguna preparación para tratar con personas con discapacidad y al momento que les llega una persona con alguna condición específica, wow, sienten que es todo un reto. Pero sin embargo es algo que se puede lograr, es algo que se puede hacer. Todo está en buscar al especialista. Nosotras como psicopedagogas, luego de emitir el diagnóstico, dentro de un informe, emitimos también una serie de recomendaciones y sugerencias. Por lo general, nosotras siempre vamos acompañando todo ese proceso pedagógico, siempre y cuando la docente de aula regular y los representantes así lo permitan. Vamos acompañando ese proceso, vamos llevando un seguimiento de lo que el niño está haciendo en la escuela, qué contenidos se están dando, de qué manera se están haciendo, y según la apertura también de la maestra o del maestro, entonces nosotros podemos ayudarlo a hacer las debidas adaptaciones curriculares, que es a lo que también ellos le temen muchísimo. Por lo general, las evaluaciones para un salón es la misma para todos los niños.
y en realidad muchas veces eso causa choques con los niños que tienen algunas dificultades. Ahorita actualmente lo que más hay, la situación de discapacidad que más se presencia en la escuela son las dificultades de aprendizaje. Mira, esto tiene múltiples causas. Ahorita la situación de la alimentación es una de esas causas. Es un factor importante. Es un factor muy importante. Los niños llegan a la escuela sin desayunar, se desmayan dentro de las escuelas y por ende el proceso de aprendizaje se ve muy afectado. Y allí es donde viene el bloqueo del desfase de ese proceso de aprendizaje. Allí se hace el diagnóstico de una dificultad de aprendizaje en cualquiera de las áreas académicas, puede ser lectura, escritura o cálculo. A partir de allí se deben hacer las necesarias adaptaciones curriculares para que ese niño avance al igual que los demás, pero también con una atención un poco más individualizada y más centrada en ese individuo. Justamente tú tocabas un tema que era las evaluaciones. ¿Está el diseño curricular actual adaptado para un niño con alguna condición especial en un aula regular? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se está tratando esto? Sí, realmente el diseño curricular no está hecho para la inclusión de niños con una característica especial. O sea, honestamente, no. Es una cosa homogénea. Todos vamos a pasar por acá y en este momento todos vamos a este ritmo, hacemos esta actividad, ya pasamos esto y ahora pasamos. Aunque se pretende, en teoría, que la cosa sea un poco más interactiva con el niño, realmente la práctica nos dice que es una cantidad de información que el niño debe manejar, presentar un examen, presentar evaluaciones y así va avanzando durante todo el año escolar. Cuando un docente, también tenemos que considerar en el aula regular cuántos niños puede tener una docente. Si yo tengo 35, 45 niños y tú me incluyes a un niño con una condición especial, no me estás haciendo el trabajo más fácil. Y no es porque yo lo quiera tener más fácil, es que es casi imposible que yo pueda atender a ese niño, porque tengo que brindarle atención a 45 niños en un aula y no es un número desfasado, es el número real de niños en un salón. Entonces, estos niños, para incluirlos, tienen que estar en un colegio donde haya muchísimos menos niños por aula. Es importantísimo que sean grupos pequeños. Entonces, el diseño curricular realmente no está hecho para atender específicamente a un niño con una condición especial. Y de hecho, ese es el primer paso para la inclusión de niños con discapacidad en las aulas. Buscar un colegio que se adapte a las necesidades de ese niño. Entonces, buscamos un colegio con baja matrícula, un poco más pequeño, y allí podemos comenzar ese proceso de integración y la posterior inclusión. ¿Cuándo se inicia el proceso de integración de un niño con alguna condición especial? Me lo van a responder en la próxima parte. Vamos a un corte y ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Habíamos dejado un tema al aire y era cuándo debe iniciarse esa inserción de un niño con alguna condición especial en un aula regular. Tú nos decías o nos comentabas que debería o es recomendable que sea en colegios con menor cantidad de niños o de estudiantes. Pero ¿a qué edad puede ser más o menos esta inclusión? ¿Es recomendable? Fíjate, las edades tempranas siempre son las más recomendables porque el niño entonces va adoptando un patrón. En la edad preescolar los niños van formando estructuras, van creando hábitos, se van acostumbrando a compartir con niños con características diferentes. Entonces el proceso de adaptación va a ser mucho más fácil si incluimos a esos niños desde la edad de preescolar. Estas edades, bueno, pueden ser desde el maternal, ahorita hay muchos niños desde 0 hasta los 5 años de edad podemos incluir a los niños en esas edades, en esa etapa preescolar. Si se quiere hacer también desde la educación básica, también se puede hacer preferiblemente desde los primeros grados, para ir abordando poco a poco esas necesidades, el niño vaya consolidando ese aprendizaje que necesita para la posterior etapa, una etapa ya donde viene una preadolescencia, la adolescencia, ya necesita conocimientos más consolidados y por supuesto va a ser mucho más fácil esa inclusión y esa interacción social con los demás. Quería comentar con ustedes, hay una resolución de 1996 del Ministerio de Educación que es la 2005. En ese momento esa resolución decía que se obligaba a que los planteles educativos, oficiales y privados, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, a garantizar el ingreso, prosecución escolar y culminación de estudios de los educandos con necesidades educativas especiales, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para su integración escolar. Por lo que hemos conversado el día de hoy, no se está cumpliendo con esta resolución en todos los colegios, ni públicos ni privados. Y
ya, digamos, identificamos un principal problema o el inicial, que es justamente la educación de esos docentes. Partiendo desde allí, no se está fortaleciendo justamente la formación en la educación especial. Ustedes que justamente están o son quienes evalúan a estos niños y están en estos colegios, ¿cuál puede ser el análisis que dan a ya haberse pasado casi 20 años de que se aprobó esta resolución o que se publicó esta resolución? Fíjate, se publica esa resolución y en algunos colegios sí es bien recibida. En algunos colegios están súper abiertos. De hecho, tengo una experiencia hace poco. Una muchacha con parálisis cerebral egresó de bachillerato en un colegio en Baruta. Yo fui su tutora. Por supuesto, ella, al tener parálisis cerebral, una condición un poco más compleja, ameritaba de una tutora escolar, una tutora que le asistiera individualizadamente. Esta niña estaba involucrada en salones con estudiantes regulares. Entonces, ¿qué pasa? No es en todos los colegios en los que se rechaza o se veta al niño con discapacidad. Fíjate, muchos colegios no cuentan con las infraestructuras. De hecho, este colegio, al tener ella parálisis cerebral, no tenía rampas para el acceso con silla de ruedas. Su familia, entonces, en consenso con el colegio, transformaron la infraestructura para que ella se pudiera involucrar. Ahora, a partir de allí, muchos más niños se pueden incluir en ese colegio porque ya cuenta con la infraestructura. Por lo general, los colegios públicos no tienen eso. Todos los colegios públicos tienen escaleras, todos los colegios públicos tienen salones muchas veces muy pequeños y con una gran cantidad de niños, o sea que impide también que el hecho de que un niño se pueda desenvolver dentro del salón también. Son muchas cosas, pero no son todos los colegios los que dicen no a recibir a un estudiante con discapacidad. Sin embargo, fíjate, hay instituciones y me han llegado representantes. De hecho, ayer estaba conversando con una representante que ya la tienen así como identificada. Bueno, ya viene la del niñito especial. Y esas son etiquetas que no se deben hacer. Son etiquetas, primero, que le brindan o le aportan al niño ya una situación por la que él no quiere pasar. Claro. Un sentimiento. Un señalamiento. Exacto, además. un señalamiento. Entonces, ella ya me comentaba eso y eso no pasa nada más ahí, eso pasa en muchos colegios. Como el niño es especial, entonces no lo quiero aceptar. Y como no lo quiero aceptar, entonces hago lo posible para que su representante lo saque del colegio. Sí. Y eso pasa muchísimo. Entonces, fíjate, está la ¿dónde resolución. se debe acudir? En ese caso, el ejemplo que estás colocando de esta madre, que ya la tienen etiquetada, es la mamá del niño especial. ¿A dónde debe acudir? Porque es un derecho la educación. Fíjate, el primer filtro ella lo hizo conmigo, porque yo soy la psicopedagoga que está atendiendo al niño. Ese es el primer filtro. Yo le doy recomendaciones para que ella aborde con la directiva del colegio. Si la directiva no responde a ella, entonces esto no lo dice un manual, sino que esto lo hago yo. Yo asisto al colegio, acudo al colegio, solicito una reunión con ellos, muestro los avances del niño y entonces a partir de allí se puede tomar una decisión. Si el colegio sigue mostrando rechazo, pues muchas veces hay que buscar otras opciones, porque no es lo más recomendable para el niño que esté en un ambiente hostil, donde lo estén señalando, donde el niño no va a crear o no va a seguir ese aprendizaje. Entonces lo más recomendable sería cambiar de colegio, pero tampoco es la idea. ¿Por qué? Porque el niño ya está acostumbrado a un grupo, ya conoce a algunos amiguitos, ya tiene algunos niñitos, y por lo general eso también irrumpe en el proceso de aprendizaje. ¿Esa situación se está dando en un colegio público o privado? Ese es un colegio privado, pero también he tenido experiencias en colegios públicos donde sí se ha hecho, donde se etiqueta al niño, donde se etiqueta al representante, donde ahí viene esta ya con su niño especial. Eso pasa muchísimo. De hecho, no son nada más los docentes de aula. Hay muchos docentes de aula regular dispuestos a recibir la condición que sea. Primero, porque es un reto. Segundo, porque eso le aporta enriquecimiento a su carrera. Y tercero, porque quizás a partir de allí se decidan hacer otra carrera que le brinde la oportunidad o las estrategias para trabajar con personas especiales o personas con discapacidad. Nailet. De todas formas, disculpa, como bien lo estás diciendo, la educación es un derecho y nosotros no podemos, entonces el representante siempre va a estar amparado de alguna manera, y bueno, si hay que ir a
a Ministerio de Educación, por ejemplo, y plantear el caso, el representante está en todo su derecho, porque ninguna institución puede cerrarle las puertas a la educación de un niño. Eso es totalmente, y lo tienes inclusive que lo escuchas con niños con dificultades de aprendizaje, que si te pones a ver, pues realmente es un niño que tiene que estar en aula regular, pero que bueno, que su aprendizaje es un poco más lento, y escuchas a docentes, ni siquiera a los docentes, al mismo directivo a veces, bueno, mire, tiene este año, y si el niño no supera tantas, tiene que retirarlo del colegio. No tengo por qué retirarlo, o sea, ¿tengo que retirarlo? No tengo por qué hacerlo, porque mi hijo tiene derecho a la educación y a estar en esa institución con el resto de los compañeros. Entonces, ¿qué hay que hacer? La idea tampoco es, como dice Deyanis, crear un ambiente hostil, no sé qué, sino brindar uno como especialista a la escuela la mayor cantidad de herramientas posible. Nosotros inclusive hacemos eso, la visita institucional, hablar directamente con la docente, darle las herramientas. Yo me pongo a veces en contacto directo con la maestra, le doy correo y todo, y le digo, escríbeme, vamos a mantenernos en contacto, porque todo el trabajo que se haga es en pro del niño. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que tanto el especialista que pueda estar... Hay instituciones que tienen docentes especialistas, hay escuelas oficiales que tienen su unidad psicoeducativa, y allí hay terapista de lenguaje, terapista ocupacional, psicólogo. No todas las instituciones oficiales lo tienen, pero sí los hay. Y hasta el que no tiene la unidad psicoeducativa, tiene el aula integrada, donde se cuenta por lo menos con la psicopedagoga. ¿Cuáles deben ser esas estrategias que deben implementar los colegios para lograr esa inserción de los niños y pues cumplir con esta resolución que ya hemos en lo que va de programa nos hemos dado cuenta que no se está cumpliendo? Ya se han cumplido 20 años y pues no se está cumpliendo con esta resolución, y hay muchos problemas de base, desde la formación del docente, la infraestructura de los colegios y también la sensibilidad en la sociedad. Pero ¿cuáles deben ser esas estrategias que ustedes como especialistas recomiendan que deben implementar los planteles? Fíjate, lo primero es estar en comunicación con el especialista, ¿no? Eso es lo primero que se debe hacer. El especialista le va a brindar entonces una serie de sugerencias para que ellos tomen de allí las estrategias que crean correspondientes. Por lo general nosotros no nos involucramos dentro de lo que son las clases como tal de los docentes, pero sí dentro de esas estrategias que se deben cambiar. Quizá al niño que se le dificulta entender una clase desde solamente el uso del pizarrón, entonces se le brinda otra oportunidad y se le dice, mira, puedes usar recursos tangibles, puedes utilizar otro método, pueden ser juegos de mesa, pueden ser actividades recreativas. Esas son otras estrategias que se le puede brindar al docente para trabajar con todo el grupo y de esa manera hacerle llegar el aprendizaje de una manera un poco más distinta a todos los estudiantes, no está excluyendo a ninguno. Justamente del tema del diseño curricular que no está adaptado para los niños con condiciones especiales en aulas regulares. Decían ustedes que es digamos, un poco complicado, sin embargo no es imposible. No es imposible, y además yo pongo un ejemplo que además me parece tan de la cotidianidad y me da mucha risa a veces, porque una maestra no puede ver a un niño contando con los dedos. Y tú lo ves 10, 11, 12, 13, y las maestras, no cuente con los dedos, no, pero ya va, o sea, es mi material concreto más inmediato, claro. Aquí los tengo. Entonces yo a veces, inclusive le enseño a los niños, mira, la tabla con las manos, aquí tienes la tabla del 9, en estas dos manos están todas las respuestas. Entonces vamos a permitirle, porque él inclusive, lo he trabajado con algunos niños y salen corriendo al colegio y se lo enseñan a los amiguitos, aquí está la tabla del 9. Entonces, oye, vamos a permitirles dentro de las herramientas que puedas tener, o sea, no estipular, bueno, no puede contar con los dedos, no puede hacer esto, tiene que memorizar, es muy importante. A lo mejor él memorizó, quiso escribirlo y no pudo, pero le pregunto y se lo sabe. Entonces vamos a ver de qué manera, cuáles son sus canales de aprendizaje, estas herramientas, cuáles son las herramientas que yo puedo implementar, y eso me sirve inclusive no sentir que estoy cambiando todo por este niño, ¿no? Sino que eso me está ayudando a mí a tener herramientas para trabajar con todos, porque la idea no es que el niño se sienta diferente, sino que yo trabaje con todos y él pueda ser atendido. Y de una manera más didáctica. Y que a lo mejor los otros pueden pensar que tiene más atención con y lo que yo haga como docente, yo llegué hoy con un juego y ese juego es para aprender las tablas de multiplicar, no es para él, pero yo sé que él las va a aprender más rápido, o para ella, pero sí jugué con todos y todos quedaron satisfechos y él ni cuenta, o sea, no hay una diferencia, que eso es lo más importante. Vamos a otra pausa acá en Soluciones, ya regresamos con muchísimo más. El día de hoy estamos tratando el tema de cómo debe ser esa inclusión de niños con condiciones especiales en aulas regulares. Ya regresamos.
Y ya en esta última parte de nuestro programa Soluciones, en el día de hoy tratando el tema de la inclusión de niños con condiciones especiales en aulas regulares. Ya se nos habían adelantado ustedes con algunas, digamos, experiencias que han tenido. Justamente nos comentaba Nailet o Deilianis, Deilianis, en torno a este caso que tuviste de una niña en un colegio privado. Pero ¿qué otras experiencias han podido tener a lo largo de esta carrera tan bonita, además que tienen, con niños con condiciones especiales en colegios públicos o en colegios privados? Fíjate, yo por ejemplo he trabajado haciendo inclusión de niños con autismo o trastornos del espectro autista en algunos colegios, han sido públicos y privados. También tengo otro niño con déficit de atención e hiperactividad, estábamos trabajando con él la inclusión en el 2º grado. Él ya venía desde preescolar estudiando en algunos colegios regulares, sin embargo en el 1er grado estudió en un colegio en el que la aceptación no fue la que la representante y el niño ameritaban. Ella decidió hacer el cambio, cambió a un colegio público porque no tenía los recursos necesarios para costear un colegio privado. Sin embargo, bueno, en ese momento que tratamos de hacer esa inclusión, la maestra era muy receptiva, fue muy receptiva, acató todas las estrategias que nosotros los especialistas les podíamos brindar. De hecho, el niño tenía algunas dificultades en la lectura, creamos un rincón literario lleno de cuentos donde los niñitos podían acostarse, leer en el momento que deseaban, y también hicimos otras estrategias como realizar jornadas de actividades recreativas donde se pudieran incluir todo el colegio y haciendo esa sensibilización para recibir a otros estudiantes con alguna discapacidad o alguna diferencia, porque en realidad los niños los ven como diferentes, no como personas con discapacidad. Entonces hicimos esas jornadas de sensibilización, ahorita el niño se encuentra en un 3er grado, ha avanzado muchísimo en cuanto a su proceso de aprendizaje. Sin embargo, ahorita seguimos viendo cómo es la adaptación, porque hay muchísimos niñitos dentro del salón y a veces brindar esa atención individualizada y un poquito más especializada es a veces difícil. A veces se hace cuesta arriba para los maestros. Claro. Sin embargo, ellos implementando una serie de estrategias, por ejemplo, didácticas, juegos, entonces ellas allí ven el poco o que el trabajo se hace un poco más llevadero y más fácil. Nailet, ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido Sí, bueno, básicamente yo he tenido una larga experiencia con niños con problemas de atención, déficit de atención y hiperactividad, y son niños que están en escuela regular porque esa es la escuela a la que deben asistir, pero lo que ha pasado es lo contrario, que las escuelas los rechazan y los envían a veces a colegios especiales. Y he tenido madres en grado de desesperación importante donde me dicen, porque mi hijo tiene que estar, y a veces ellas aceptan esto como, bueno, es que de verdad él es muy inquieto, de verdad con él no se puede, de verdad que... No, pero ya va, él no tiene por qué estar en una escuela especial, tiene toda la capacidad para estar en un colegio regular. Entonces el trabajo es orientar al docente, brindarle herramientas, porque justamente a veces por la cantidad de niños entra en desesperación, tienes 2, 3 niños que se levantan, tumban las cosas, golpean, a veces son niños que son impulsivos, entonces cuando el niño es impulsivo el trabajo se te hace mucho más difícil, porque bueno, te puede desordenar el salón en cuestiones de segundos. Claro. Entonces es brindar las herramientas. Cuando tú empiezas a seguir un poco las indicaciones o las recomendaciones hechas por el docente especialista, cuando el docente se siente acompañado, porque también eso es muy importante. El docente a veces no sabe qué hacer porque se encuentra solo en este mundo de cosas tan distintas para las que no está preparado, no está formado. Entonces, cuando el docente siente el apoyo del docente especialista, se abre a la posibilidad, oye, sí lo puedo hacer, lo puedo incluir, puedo trabajar con él. Le pone a veces pequeñas tareas al niño y entonces se da cuenta que el niño se va como calmando y esa ansiedad y esa cantidad de cosas que no le permitían trabajar, el niño las va drenando de otra manera. Entonces te permite que el niño esté dentro del aula regular. Justamente eso iba. ¿Cuál es el resultado que se tiene cuando pues se logra la inclusión de un niño con alguna condición especial en una aula regular? ¿Cuál es el cambio en ese niño con esa condición? Mira, empezando por el autoestima, porque muchas veces ellos tienen unos sentimientos de minusvalía muy grandes, porque bueno, yo no puedo, yo no sé, yo soy distinto, yo soy bruto. O sea, son cosas que ellos dicen y que a veces te lo dicen con mucha angustia, pero es que yo no lo sé hacer porque yo soy bruto.
Y a veces son etiquetas que puede poner un compañerito, como puede poner a veces una maestra, que es toman. mucho más grave. Entonces, sí, Claro. y se quedan. Entonces, una vez que él siente que sí puede y empieza a tener a ser visto como se ve a cualquier otro niño en el aula, él empieza a percibir esa diferencia ya, o sea, la maestra me toma en cuenta, la maestra me está pidiendo que le ayude, a veces hacen en casa, te dicen, y las madres lo comentan, no, que quiere hacerlo es así y con este color, porque es que la maestra dijo que era con este color y él quiere que la maestra le vea que el trabajo le quedó bello. O sea, él mismo se esfuerza. Parecen cosas pequeñas, pero hasta colorear una actividad que cuando la hace con dedicación, la hace porque siente que va a hacer una tarea bonita, se la va a llevar bonita a la maestra, va a obtener una palabra positiva de parte de ella. Entonces el niño empieza a evolucionar, por supuesto, porque va a querer hacer mucho más las actividades, se va a sentir mucho más aceptado dentro del ambiente en el que está. Y comienza también a consolidar contenidos que antes se les dificultaba consolidar y que bueno, que se hacía una y otra prueba y no lo lograba. Luego de que ese niño ya se siente aceptado, el niño lo puede hacer. Bueno, es que en realidad todas estas situaciones se comienzan a abordar desde el punto de vista psicológico. El autoestima es lo primero. Debe estar acompañada entonces esa educación de Ilianis justamente con ese respaldo, además del apoyo familiar, ese apoyo psicológico, ¿no? Es importante. Supuesto, siempre, además siempre debe estar ese acompañamiento, porque para ir reforzando esas cosas, para ir alimentando esas sensaciones buenas, para que el niño vaya evolucionando. Una vez que toda esa parte psicológica se encuentra bien, el proceso de aprendizaje es excelente. El niño evoluciona de una manera tal que puede llegar a superar las dificultades de aprendizaje. Por eso comentamos al principio que las dificultades pueden ser una situación de discapacidad y no una condición. Por lo general las condiciones son de origen neurobiológico, como ya lo había comentado anteriormente. Entonces, una vez que el niño es incluido, que es aceptado, todo comienza a ser diferente para ese niño. Perdón, disculpa, el acompañamiento del psicólogo es muy importante porque pueden haber picos. O sea, pareciera que todo está fluyendo, pero de repente hay picos en la conducta del niño que son propios de su condición. Y entonces a veces el papá, ¿pero qué pasó? Si todo iba bien. Sí, todo iba bien, pero esto es parte del proceso. Es parte del proceso. Porque es su individualidad. O sea, él va a tener momentos en que a lo mejor va a tener picos y bueno, eso no puede alterarnos, sino que tenemos que seguir trabajando en función de eso. ¿Y esa evaluación debe hacerse cada cuánto tiempo es lo recomendable? Mira, por lo general se hace la primera evaluación con el psicopedagogo y luego a partir de allí se hace el seguimiento, el abordaje y el seguimiento. Por lo general con el psicólogo y el neurólogo, dependiendo de lo que ellos consideren, se puede realizar anualmente o cada 6 meses. Pero con el psicopedagogo es algo constante, es algo que se prosigue. Siempre va ese acompañamiento hasta que el niño o el estudiante pueda llegar a superar esa situación de discapacidad. En caso de ser una condición, si el representante así lo desea, puede llevarse ese seguimiento hasta que lo decida. Porque también no es algo que tenemos una fecha tope. O sea, en esta fecha vamos a terminar y en esta fecha vamos a lograr tener esos aprendizajes. Y no es así, porque cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y todo va a ir dependiendo de cómo vaya ese niño evolucionando. Sí, ¿Recomiendan? Como dice Eliane, cuando es una condición es muy importante que el padre sepa que el acompañamiento debe ser permanente porque esto no tiene fecha de caducidad. Claro. Si mi hijo tiene una condición especial, bueno, no voy a trabajar con él un año y ya en un año voy a trabajar todo. Y ya está listo. Y ya está listo, ¿no? Sino que el acompañamiento debe ser permanente. A veces los padres dicen, bueno, no lo llevo más o que no asiste con el psicopedagogo, o que no vaya a terapia de lenguaje, porque para que ya en este momento no, si lo necesita, debe hacerlo hasta que el especialista considere, por ejemplo, en terapia de lenguaje, terapia ocupacional, que dependiendo de la condición pueden darle de alta o cada 6 meses reevaluar y abordar si es necesario. El acompañamiento del docente especialista es muy importante porque, bueno, se va trabajando todo el año en función de las necesidades académicas de ese momento e inclusive las sociales, las emocionales. Entonces, es un poco un acompañamiento que debe ser permanente. Si bien es importante esa inclusión en un aula regular, ¿qué otras actividades, y ya para terminar, deben ser recomendables para un niño? Fíjate, las actividades extracurriculares, dependiendo de la condición o la situación, son lo mejor.
Si es un niño con déficit de atención o hiperactividad, tratar de involucrarlo en actividades donde él drene toda esa energía que tiene. Natación, algún deporte, si el niño se inclina por la música o por las artes, incluirlo dentro de esas actividades, porque en realidad es que esté allí dentro, lo que va a hacer es contribuir con ese proceso de aprendizaje y ese desarrollo. Eso es lo principal. Las actividades extracurriculares de verdad son súper recomendables. Importantísimo, porque a veces los padres se dicen no lo llevo porque cómo lo voy a meter en un taller de arte, cómo lo voy a meter en deporte. Si ya es complicado estar en un aula regular. Pero sí es necesario y es importante que el niño asista a actividades extraescolares en horario alternativo. El tiempo se nos hizo demasiado corto, es un tema tan importante y bueno, esperemos que nosotros hayamos dado esas soluciones o esas recomendaciones y que ustedes allá en casa les sirvan y las pongan en práctica si tienen a un niño con alguna condición o alguna discapacidad. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, de Ilianis Machín y Nailep López, especialistas que nos ayudaron a lograr entender lo que es este tema y la importancia de la inclusión en aulas regulares de niños con condiciones especiales. Recuerden que todos nuestros programas ustedes los pueden volver a ver en